quiero que abramos la escritura en el libro de Esdras, en el capítulo número 3. La palabra de Dios nos habla de un incidente en la vida de un hombre llamado Esdras. Y bueno, de hecho, el inicio de los capítulos no se refieren a él, sino se refieren básicamente al retorno de los judíos a la tierra prometida. Esdras, capítulo 3, versículo número 1. Dice la Biblia, Esdras 3:1, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué está aconteciendo en este pasaje? Es muy interesante. El pueblo de Dios, la nación judía, estaba retornando de un cautiverio. Habían pasado 7 largas décadas, 70 años cautivos en Babilonia. La historia nos dice que el pueblo de Dios se dividió en dos: Israel y Judá. 10 tribus y 2 tribus. Primero, las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Siria en el año 606 a.C. Casi 100 años después, en el año 538 a.C., varias décadas después, las tribus del sur fueron llevadas cautivas por Babilonia, por los caldeos. Fueron llevados cautivos porque Dios estaba tratando con ellos. Habían permitido cosas, había entrado el pecado tanto en Israel como en Judá, y el Señor permitía el cautiverio para que ellos pudieran reaccionar. Finalmente, el pueblo de Israel se había ido al exilio, había desaparecido la nación de Israel, porque todos habían sido llevados cautivos. Y de pronto, 70 años después, los judíos regresaban a Jerusalén. Es decir, el reino del sur, Judá, regresaba a Jerusalén después de 70 años de haber estado en Babilonia. 70 largos años de haber vivido en medio de los caldeos, de haber visto el culto de los babilonios, de haber observado la idolatría, de haber visto y escuchado cómo había leyes morales totalmente contrarias a las que ellos tenían. Y de pronto, a través de Ciro, el rey de Persia, el Señor permitía que los judíos pudiesen regresar a su pueblo, a la ciudad de Jerusalén. Pero cuando ellos llegaban a Jerusalén, de pronto se daban cuenta que ya no estaba el templo. Ese templo que había erigido Salomón, un templo hermoso que fue levantado en varios años. Un templo majestuoso y glorioso que mucha gente había ido para poder observar a Salomón, su gloria, sus riquezas, y entre ello el templo que él había levantado. Ese templo había sido destruido por los babilonios, por los caldeos. Ya no había más templo. Ese templo glorioso estaba hecho pedazos, escombros. Y la gente regresaba del exilio. No había sacerdotes fungiendo, llevando su labor. No se hacía la ofrenda cotidiana, diaria. No estaba el tabernáculo, no estaba el arca del pacto, no estaban los levitas fungiendo, no estaba todo aquello que acompañaba la obra del templo. El templo había sido destruido. Y llegaban los judíos de Babilonia, después de haber estado décadas sin poder alabar a Dios como estaban acostumbrados, después de haber estado muchos años lejos de su ciudad, de su pueblo, del templo, y de pronto podían regresar otra vez. ¿Puedes imaginarte la emoción de decir: estamos llegando de nuevo en esta tierra, estamos llegando de nuevo a Jerusalén, estamos llegando de nuevo al lugar donde estaba el templo de Dios y otra vez podemos alabarle? Pero de pronto se dan cuenta
que ya no estaba el templo, que había sido derribado, que había escombros por todos lados, que la tierra estaba dañada y destruida por el pecado. Y eso traía un sentimiento de nostalgia, pero por otro lado, un deseo de restauración, un deseo de reedificar las ruinas que habían sido derribados por causa de los babilonios. Y es en este contexto que llegan Zorobabel, Yeshua y otros judíos más, los cuales comienzan a restaurar las ofrendas, el holocausto, el altar que ya no estaba funcionando, comienza de nuevo a reactivarse. Y en el versículo número 10 del capítulo 3 de Esdras, nos habla de la colocación de los cimientos del templo. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Se comenzaba a reactivar todo, comenzaban de nuevo el sacerdocio, los levitas, empezaba de nuevo la obra en Israel, en Jerusalén. Verso 9, Yeshua también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Imaginémonos la escena. Comenzaba la reedificación del templo de Jerusalén, pero tenían que empezar echando otra vez los cimientos. Todo edificio debe tener una buena cimentación, y si los cimientos no están bien echados, lo que es levantado se derrumba y se cae. De modo que comenzaron echando los cimientos, y los albañiles colocaban los cimientos, y mientras los sacerdotes, vestidos con sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, con instrumentos musicales, para que alabasen a Jehová mientras esto acontecía. Amados, la obra de Dios sigue adelante. A pesar de que el mundo tiemble, a pesar de que el mundo se sacuda, a pesar de que se hayan cerrado los locales de reunión, la iglesia no estuvo cerrada. La iglesia siguió trabajando, la iglesia siguió orando, la iglesia siguió predicando. Hermanos se seguían reuniendo para estar orando, clamando a Dios. Seguíamos teniendo reuniones de intercesión, las familias oraban. No solo eso, se seguía predicando la palabra. Había hermanos que estuvieron y estuvimos saliendo a las calles para compartir la palabra, aún en la pandemia, con medidas de seguridad. A veces unos salían con un megáfono y predicaban así, otros más en carros con megáfonos compartiendo la palabra. Finalmente la palabra de Dios no está presa y podemos seguir hablando y debemos seguir hablando, porque ahora es cuando más debe brillar la iglesia de Jesucristo, amados. Es decir, el local fue cerrado, pero la iglesia siguió sirviendo, siguió brillando, siguió predicando, siguió haciendo misericordia. Hermanos que son enfermeros, que son médicos, estuvieron apoyando a gente enferma con COVID, instruyéndolos, medicándolos, visitándolos, etcétera. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a casas donde personas perdieron a familiares en esta pandemia y llevar a cabo labor tanatológica, labor espiritual, labor pastoral. Amado, la iglesia siguió trabajando, siguió sirviendo y lo sigue haciendo, lo va a seguir haciendo, porque tenemos un Dios en los cielos que nos manda y nos dice: id
Y debemos entender que ahora más que nunca es el llamado a brillar. Sí hay que cuidarnos, sí hay que tomar medidas precautorias, pero hay que brillar. Y Dios nos invita a ello. Y eran echados los cimientos. Y el día de hoy debemos tener cuidado con los cimientos. Porque ¿cuál es el cimiento de la iglesia? El cimiento de la iglesia es la palabra. Y el cimiento de la iglesia es Cristo. No podemos dejar que se perviertan los cimientos. Son tiempos peligrosos. Junto con esta pandemia hay muchos antivalores en el mundo. Hay mucha maldad. Hay mucha promiscuidad. Los prototipos es gente homosexual, es gente que no quiere casarse, es gente que vive en la adicción, es gente que promueve el alcohol, es gente que promueve los tatuajes, es gente que promueve la perversión sexual, es gente que promueve el materialismo. Esos son los prototipos el día de hoy. No podemos caminar de acuerdo al ritmo del mundo, pero para ello los fundamentos tienen que estar firmes. La palabra de Dios tiene que estar firme en nuestras vidas. Es decir, es importante que como iglesia no perdamos de vista los cimientos. Los cimientos son los fundamentos sobre los cuales yace la iglesia. Jesucristo dijo: todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a aquel que edificó sobre la roca. La palabra de Dios es la roca, son los cimientos. No pueden perderse. Independientemente de lo que vivamos afuera, independientemente de que el día de hoy la maldad aumente, como iglesia no podemos hacernos igual que ellos, no podemos irnos acostumbrando a ellos, no podemos decir, bueno, pues son los tiempos del año 2020, pues bueno, hay que empezar a modernizarnos en el sentido de empezar a permitir el pecado en medio de nosotros. No, amado, no podemos caer en eso. Y quizá la gente dirá: ay, qué anticuados, ay, qué retrógradas, ay, qué gente que parece que vive en el siglo pasado o antepasado. Amado, más importante es lo que piensa Dios de nosotros que lo que piensa el hombre. Los fundamentos no deben perderse. Debemos seguir manteniéndonos con firmeza, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, agradando a Dios y guardando su palabra. No perdamos los cimientos. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos de inmoralidad, son tiempos de maldad. Déjame decirlo, en la Ciudad de México apenas se van a reformar unas leyes, porque los senadores llegaron a tomar la decisión de que ahora no se puede instruir y dar terapia a las personas que tengan desviación sexual y llevarlos a una vida de heterosexualismo. No se puede hacer eso. Y el que lo haga, 5 años de prisión, 5 años de cárcel. Y esto se puede aplicar para terapeutas, para médicos, para psiquiatras, para pastores y para gente que predique la palabra. Amado México, hoy esto acaba de ser reformado en la semana que terminó. Vivimos tiempos peligrosos. El martes va a haber otro debate legal para empezar a abrir aún más la cuestión del aborto a nivel nacional. Hay otra ley que está por ahí en el congelador que quieren sacar, que se llama la ley del niño transgénero, donde se le ha permitido a los niños cambiar de sexo. En muchos casos, sin la autorización de los padres. Es decir, una situación muy delicada, muy grave. Amados, son tiempos peligrosos. La pregunta es: ¿dejaremos que los fundamentos se pierdan? ¿Dejaremos de obedecer la palabra de Dios? ¿Dejaremos de predicar el evangelio? ¿Dejaremos de testificar lo que dice la Biblia? ¿O empezaremos a quitarle algunos versículos de la Biblia para no tener problemas? ¿Empezaremos a mutilar la palabra de Dios y a modificar la ley de Dios para no tener un conflicto allá afuera? Amados, son tiempos difíciles, pero somos llamados a brillar como iglesia. Somos llamados a levantar el nombre de Dios. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? ¿O queremos simplemente tener un lugar para reunirnos cómodamente, agradablemente, tener quizá actividades sociales con los niños, con los jóvenes, que se integren, que convivan muy bonito, como un club semanal?
Amado, ser cristiano es un compromiso con Dios. Es un compromiso con aquel que dio su vida por nosotros. Y cuando Él murió no estaba jugando. Dio su vida por ti y por mí. Y la dio para salvarnos. Y su ley es para nuestro bien. Y son mandamientos inamovibles. Es decir, es una ley que Dios ha establecido para nuestro bien y para el bien de la sociedad. Así como hay leyes de la química, de la física, de la biología, que están decretadas por Dios y por ellas funciona el universo, igualmente Dios ha dejado leyes morales que son necesarias para que el ser humano pueda funcionar y para que la ciudad no se corrompa y el mundo no se corrompa. Pero el día de hoy las leyes de Dios están siendo atentadas. Los fundamentos se están perdiendo. Amados, seamos cuidadosos con los fundamentos, con los cimientos, que podamos permanecer en ellos, vivir en ellos, obedecerlos. Y no solamente eso, sino que podamos testificarlos y compartirlos. Seguimos leyendo, estamos en el verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Es decir, mientras se ponía la cimentación para volver a levantar el templo de Jehová, dice la Biblia que la gente alababa, cantaban a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amado, ¿será Dios digno de que lo alabemos? ¿Realmente anhelamos alabar a Dios y exaltarlo y adorarlo? Por eso estamos aquí, porque queremos alabar a Dios con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra familia. Queremos alabar a Dios, queremos que este lugar sea un lugar de alabanza a Dios, pero no solamente venir a cantarle a Él y salir y seguir lastimando y ofendiéndolo con nuestra vida. La alabanza es con nuestra boca, pero también es con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra familia, honrándole, amándole, obedeciéndole, sirviéndole. Es lo que Dios está buscando en medio de nosotros. No solamente alguien que diga te amo de labios, sino de corazón, en hechos y en verdad. Amado, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los repatriados, los que regresaban del exilio, los judíos que volvían a Jerusalén, alababan a Dios, cantaban a Dios, adoraban a Dios, porque se echaban de nuevo los cimientos y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos podemos decir amén? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aún en medio de esta pandemia, gente cercana que ha muerto, lo más hermoso es que la gran mayoría de ellos partieron a cuentas con Dios y preparados para entrar a la eternidad. Aún personas que antes estaban distantes de Dios, indiferentes a Dios, oponiéndose a Dios, ya en la enfermedad voltearon los ojos al cielo, se entregaron al Señor, le rindieron su vida, se prepararon para partir a la eternidad con Él. Y amado, uno podría decir, oye, pues qué fácil, al final te preparas, se acabó. Pero no es así, porque la muerte no avisa cuando llega. Y de cada 10 personas que fallecen, 8 no sabían que iban a morir. Solamente 2 de ellas sabían que la muerte estaba cerca. De modo que es importante que podamos estar preparados cada día listos y conscientes que somos tan frágiles y podemos morir. Quiero darte un dato que es muy triste. México es el país que ocupa el primer lugar de muertes por coronavirus en jóvenes. En jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un estilo de vida muy desordenado en muchos aspectos.
Pero eso lleva a que haya hipertensión, a que haya diabetes, a que haya obesidad, a que haya abuso de alcohol, abuso de drogas, abuso de cigarro, y todo eso repercute en el cuerpo y favorece la afectación del coronavirus sobre el organismo. Y el día de hoy en las terapias intensivas de los hospitales, no como en otros países que había muchos más ancianos y personas de la tercera edad. En México hay gente de 28 años, de 30, de 35, de 40, de 45 años, debatiéndose entre la vida y la muerte, en terapia intensiva o teniendo que ser intubados porque ya no pueden respirar. Ya los pulmones no están respondiendo. Amado, eso está pasando el día de hoy en nuestro país, en México. Es algo muy triste. Está aconteciendo en nuestro país y somos tan vulnerables, somos tan débiles. Hoy estamos y mañana no sabemos. La muerte no avisa. La muerte puede llegar de forma súbita, repentina, inesperada. Cuando más planes había, cuando más proyectos, puede llegar la muerte. Amados, Dios está hablando a la humanidad a través de esta pandemia para que podamos preparar nuestros corazones y para que podamos estar en orden en nuestras vidas para con Él. El debate es, Dios lo envió, fue fabricado por el hombre. No es el asunto, finalmente Dios lo está permitiendo. Y a través de esto Dios está obrando en los corazones y se está cumpliendo lo que dice la Escritura, que en los últimos tiempos habría pestes. Y lo está habiendo. Abramos los ojos, entendamos los tiempos que estamos viviendo, pero son tiempos en los cuales los fundamentos se están perdiendo y no podemos permitirlo. Y mientras echaban los cimientos, decían: porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y aquí yo enfatizaba que aún en medio de la pandemia mucha gente está entrando a la misericordia de Dios. Mucha gente está salvando. Aún hay personas que antes de la pandemia no buscaban a Dios y el día de hoy han tomado la decisión de regresar al camino de Cristo. De una forma o de otra, las circunstancias, la obra de Dios, la misericordia, el Espíritu Santo sigue obrando en los corazones porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y por eso estamos aquí, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. El arca está abierta todavía. Dios está llamando a la gente para que entre al arca. La misericordia de Dios está obrando el día de hoy en medio de la humanidad. Y en medio de esta pandemia mucha gente está volviendo al camino de Dios. Solamente espero que cuando esto pase, la gente que ha entrado persevere, persista y siga adelante hasta el final, hasta que Dios nos llame. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos entrar un día todos al reino eterno. Y seguimos leyendo, verso 12, es Esdras 3:12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes voces, grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Imaginémonos la escena, los albañiles echando los cimientos, los levitas tocando alabanzas con címbalos, entonando cantos, los sacerdotes ahí de nuevo diciendo: se va a levantar de nuevo el templo, vuelve el sacerdocio, vuelve el altar a Dios, los sacrificios. Y la gente cantaba y decía: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Y el pueblo lloraba, el pueblo clamaba, el pueblo gritaba de júbilo y no se podía distinguir entre el llanto y la alegría que había. Y quizá el llanto era de aquellos que habían visto el anterior templo y recordaban la gloria del templo de Salomón, que ya no estaba, y lloraban. Lloraban de tristeza y de nostalgia, pero lloraban de alegría, de que era levantado de nuevo el templo de Jehová. Y quizá los jóvenes también
que no habían visto el templo, porque había muchos jóvenes allí que habían nacido en Babilonia. 70 años habían estado cautivos en Babilonia, y muchos de los que regresaron a Jerusalén jamás habían estado en Jerusalén. Habían nacido en Babilonia, habían crecido en Babilonia, habían recibido alguna influencia de aquella sociedad. Y ahora había emoción, porque regresaban a la tierra de la cual sus padres les habían hablado. Y ahora ellos lo vivían en carne propia. Amado, el Señor tiene su corazón en las nuevas generaciones. Y Dios quiere hacer grandes cosas en ti, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Que clamemos a Dios y roguemos a Dios para que esto se cumpla. Y que podamos permanecer con mucha gratitud, con mucha alabanza, con mucha adoración, reconociendo que Dios hoy nos permite estar una vez más reunidos. Quizás no han pasado 70 años, han pasado 4 meses, pero ya estamos de nuevo aquí. Podemos alabar a Dios, podemos ver nuestros rostros, podemos levantar las manos, podemos aplaudir, podemos escuchar la palabra, podemos ser bendecidos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amados, si no fuese así, ya habríamos sido consumidos. Pero tenemos un Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Y si hoy abre las puertas para tu vida, es para que camines con Él, para que le ames, para que le sirvas, para que le obedezcas, para que le agrades y para que levantes su nombre y su alabanza, no solamente con estos labios aquí, sino aún saliendo de este local, en nuestra casa, en donde quiera que estemos, que seamos un testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios está vivo y que tiene buena voluntad en estos tiempos. La pandemia es una realidad. Millones de personas hoy han sido contagiadas, cientos de miles han sido muertos. Aún en nuestro país hay miles y miles de muertos. ¿Y las estadísticas? Están por debajo de lo que realmente está aconteciendo, porque no hay un control, no hay un control. Se realizan muy pocas pruebas. Si tú comparas las pruebas que hace México con las que hace Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, inclusive Brasil, México hace muy pocas pruebas para verificar que la gente está enferma. Y hay mucha gente que está enfermando y ni siquiera hay pruebas para confirmar. Y hay mucha gente que ha muerto que no está contabilizada en los decesos por coronavirus. Amados, tenemos que entender los tiempos que vivimos. ¿Y sabes algo? La pandemia es real. Muchos han muerto. Y dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Podemos alabarle? ¿Sabes algo? Hoy hay gente que no puede respirar. Tú sí puedes respirar. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hay gente hoy que está en los hospitales con mascarillas, con oxígeno, porque no pueden respirar. Hay personas el día de hoy, adultos, ancianos, jóvenes, que están intubados porque no pueden respirar. No pueden respirar, por más que jalan aire, no hay oxigenación, no funcionan los pulmones, no pueden respirar, se están muriendo. ¿Puede respirar? Alaba a Dios, porque es un regalo del Señor. Es un regalo que Dios nos da, la vida. Pero nos da vida no solamente para que podamos gozarnos de que vivimos, sino para que podamos vivir para Él, agradarle a Él. Y como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El gozo de estar reunidos, el gozo de alabarle, el gozo de vernos, el gozo de levantar su nombre, el gozo de estar juntos. Y no solo eso, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza y baja por las barbas y desciende hasta el borde de las vestiduras. Amados, así es la bendición de estar juntos. Es como ese aceite precioso. Dios, a través de esto, nos refresca, nos bendice, nos anima, nos estimula, nos cura
como ese aceite que era una terapia para poder curar enfermedades. Pero también ese aceite representa al Espíritu Santo, el cual está hoy en medio de nosotros y el cual nos habla, nos trata, nos quebranta, nos atrae a Él, nos moldea, nos renueva para que podamos agradarle y caminar con Él. Amados, hoy estamos reunidos otra vez. Hoy podemos alabar a Dios. Hoy tenemos la libertad de estar reunidos. 4 meses no la tuvimos. Hoy podemos estar juntos otra vez. Hoy podemos alabar juntos a Dios. Hoy podemos levantar su nombre. Mañana no lo sabemos. Hoy lo podemos hacer. Podemos alabar a Dios. Podemos agradecerle. Podemos alabarle. Podemos reconocer su amor y su misericordia. Aleluya, Él está en medio de nosotros. Voy a pedir a los hermanos que pasen al frente. Vamos a alabar a nuestro Dios. Pido que nos pongamos de pie. Y si gustas, vamos a darle un aplauso a Jesucristo, el cual está hoy en medio de nosotros, el cual está aquí, porque Dios está por encima de la pandemia. Nuestro Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Está por encima de enfermedades y problemas y dificultades. Y aun cuando haya el día de hoy una crisis en nuestro país, nuestro Dios está por encima de las crisis. Y Él tiene cuidado de su pueblo. Él nos guarda, Él nos protege. Y Él permite el día de hoy que estemos aquí. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe al Señor. Puedes hoy respirar, adórale, alábale, porque Él es bueno. Porque hoy estamos aquí por Él y estamos agradecidos. Pero entendamos que Dios nos trae aquí para que podamos brillar, para que podamos levantar su nombre. Tengamos cuidado de los fundamentos que no se pierdan. Sigamos levantando el nombre de Cristo, perseverando en medio de una sociedad difícil, complicada, oscura. Pero Dios quiere que podamos resplandecer como luminarias en medio de esta generación. Hoy te dice el Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y a tu luz caminarán los reyes de la tierra, dice la Escritura. Dios nos llama a brillar, Dios nos llama a resplandecer, Dios nos llama a levantar su nombre en estos tiempos, a estar agradecidos, entendiendo que Dios permite que regresemos de esta situación, de estas medidas sanitarias, con la finalidad de que levantemos su nombre, de que los cimientos sean echados, de que levantemos la obra de Dios, que la obra de Dios siga, pero que los cimientos no se pierdan, que la palabra y el evangelio no se pierdan, que las verdades que Él nos dejó no se diluyan. Jesús viene pronto y todo esto es el augurio, es el presagio de que Él viene pronto por su iglesia. Qué importante es que podamos estar preparados. Qué importante es que podamos estar listos. Qué importante es que adecuemos nuestra vida a Él y que podamos cumplir los planes que Él tiene para con nosotros. Jesús viene, las señales se cumplen. Tenemos un Dios que está bueno, un Dios que es bueno, alabémosle. Un Dios que es bueno y misericordioso, alabémosle, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Sin merecer, Sin merecer, dio su sangre carmesí. su sangre. Aleluya. Las voces de 1.000.000 de ángeles lo expresarán, mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser.
siempre, solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Adiós, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria por lo que hizo por mí. Adiós, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós, sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por el regalo que nos das de estar hoy una vez más reunidos, Señor. Muchas gracias, Señor, Padre, por cada vida, cada persona que puede ser bendecida a través de tu presencia, de tu palabra, Señor. Gracias por la gente aún que está en la transmisión, Señor, por cada familia, por cada persona, Señor. Síguenos hablando, Señor, y permite que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que con gratitud, Señor, podamos, Señor amado, servirte, levantar tu nombre, Señor. Padre, que podamos caminar en tu gracia, Señor. Y cuando decimos tu gracia, Señor, nos referimos también a la gratitud, que es la que nos impulsa a obedecer, nos impulsa a servir, nos impulsa a predicar, nos impulsa a amar a nuestro prójimo, Señor. Es esa gratitud de que tú diste tu vida por nosotros, que tú derramaste tu sangre en la cruz por nuestras vidas, que tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Por eso estamos aquí, Señor Jesús. Tú eres bueno,
y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Cada mañana y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. 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 Que no terminamos dándole un fuerte aplauso a Jesucristo. Que sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea la alabanza, Señor. A ti sea la adoración, Señor Jesús. Recíbela, Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Sigue esta palabra en nuestro corazón, Señor. Permite, Dios, que podamos permanecer en ti, Señor, hasta el final, Señor. En el nombre